Entonces, ¿qué es un paradigma? Acuérdense que ustedes Un pusieron modelo de educación. un modelo de educación, ¿sí? ¿Quién da más? Una visión distinta. Una visión distinta. Una más. Para no quedarnos así nada más en dos, o así nos quedamos. Una problemática que podemos resolver por medio del paradigma. Bueno, el paradigma surge a través de, surge por una problemática, sí. Vamos a quedarnos con este concepto chiquito, pero sí lo quisiera explicar un poquito más. Este paradigma, este concepto de paradigma es de Thomas Kuhn. Ahorita vamos a hablar un poquito más de él. Podríamos decir que los paradigmas son un conjunto de conocimientos y de creencias que forman una visión del mundo, ¿sí? Es decir, una cosmovisión, una interpretación de lo que está sucediendo en torno a una teoría hegemónica. El rayos es hegemónico, es lo que está dominando en el país o en el mundo, ¿sí? O en el ámbito educativo, en este caso, en determinado periodo histórico. Es decir, paradigma solamente funciona para ciertos momentos, ¿sí? Está basado en una visión que tenemos del problema o del mundo, ¿sí? La cosmovisión o de la política, de la sociedad o del país, ¿sí? Y esos paradigmas son un conjunto de creencias, un conjunto de conocimientos, ¿sí? Que resuelven todas las situaciones que tenemos que resolver en tal caso. Voy a compartir con ustedes esta imagencita. Nosotros estaríamos aquí. Los paradigmas siempre van a moverse de, como son históricos, como son para ciertos momentos, siempre vamos a estar en una etapa, como decir, como de meseta. A mí me gusta más verlo como un péndulo, pero bueno, vamos a verlo como una meseta, es decir, estamos estables, estamos bien, tenemos el conocimiento que necesitamos, creemos que el mundo se mueve de esa manera. Por ejemplo, si lo vemos comparado con la historia de la educación, les decía yo hace mucho tiempo, en los hombres en la prehistoria tenían la idea de que todas las cosas que había en el mundo eran animadas, ¿se acuerdan? Era el animismo, y todos eran felices porque pues todas las cosas eran dioses a los cuales tenían que respetar. Hasta que se presenta una anomalía o una crisis, es decir, una problemática a resolver con respecto a lo que creemos. Es decir, cuando las personas comenzaron a darse cuenta de que el fuego no era un dios, sino una herramienta que se podía dominar, se crea una crisis, porque ya no lo ven como algo a adorar, sino algo como a usar. Entonces, cambia la visión del mundo con respecto a lo que estaban viendo y se dan cuenta de que no todas las cosas que había en ese momento eran dioses, sino muchas cosas eran simplemente fenómenos naturales o herramientas que pues, se pueden usar. Luego entonces crean nuevos conceptos y llegan a un nuevo paradigma. Entonces cuando llegan a un nuevo paradigma, podríamos decir que ese paradigma es normal hasta que llega otro paradigma, ¿sí? Ejemplo, llegó el momento en que los hombres comenzaron a adorar a muchos dioses, ¿sí? Y había dioses para ciertas profesiones, para ciertas cosas. Luego hubo una anomalía o crisis porque comenzó a haber por ahí un pueblo que decía que nada más había un dios, cambia la cosmovisión del mundo, o la visión de las cosas como las vemos, se ponen de acuerdo para que solamente sea un dios, por lo menos en todo lo que es Occidente, y llegan a una nueva religión. Básicamente por ahí iría la cosa. A eso nos referimos con la revolución del paradigma. Y hablando de la revolución del paradigma, fue Thomas Kuhn, ese señor es Thomas Kuhn, el que decía que íbamos cambiando de paradigma de acuerdo a las problemáticas o la revolución
que se nos iba presentando. Esta es una frase de él. Cada revolución es la oportunidad de pasar de un paradigma a otro mejor. Cada problemática que se nos presenta cuando nosotros, como seres humanos, como sociedad completa, se nos presenta una problemática que queremos resolver, vamos a buscar una nueva interpretación, nuevos conceptos y vamos a llegar a un nuevo paradigma, ¿sí? Hay un artículo bastante interesante sobre la explicación de qué es un paradigma de Kuhn. Se los voy a dejar por el chat, por si la quieren leer. También se los voy a dejar en las notas del Classroom, que saben que siempre les dejo esas cosas por si alguien quisiera leer un poquito más. Kuhn no era un pedagogo, él era un físico, es decir, estudiaba física, así como Sheldon Cooper, el de Big Bang Theory. Además fue historiador y filósofo. Filósofo se hizo y obviamente cuando comenzó a pensar en cómo la ciencia iba avanzando, porque para él la ciencia fue avanzando precisamente en esa situación de paradigmas, en las que nos explicábamos el mundo físico o la física de cierta manera, y decía, y de repente llegaban cosas que no podíamos explicar, y entonces teníamos que explicarlo de otra forma, y llegábamos a nuevas concepciones. Pero él dice que así es como se hace la ciencia se hace cuando llegamos a una problematización que ya no puede ser resuelta o a una revolución, y entonces cambiamos de conceptos, establecemos nuevos conceptos y establecemos un nuevo paradigma. Y bueno, ya saben, nosotros vamos a ver algunos de los paradigmas en la educación. Vamos a ver varios paradigmas en la educación. Voy a mencionarlos y voy a mencionar una frase que los distingue para que ustedes puedan, con base a esa frase que les voy a colocar, ir viendo qué es lo más importante en el paradigma que a ustedes les toca exponer. No porque no es lo más importante porque lo diga el profe, porque luego va a parecer que, pues si lo dijo el profe, sí. No, no es lo más importante porque lo dijo el profe, sino que esa idea en sí resume bastante y ustedes lo van a ver cuando vean la problemática a resolver y las cosas que se proponen, cómo es que sí, efectivamente, esta frase resume de alguna manera cuál sería el fundamento o el tronco de cada uno de los paradigmas. Obviamente estos paradigmas que vamos a revisar fueron históricos, es decir, estaban en cierto momento y como yo se los dije en la clase anterior, siempre partíamos de esto es lo mejor en este momento. Llegamos a un momento de crisis y decía alguien, se me hace que esto no está funcionando como debe funcionar, propongo que hagamos esto otro, y le íbamos agregando. El primero de ellos pues, es el paradigma conductista, es el que toca para este miércoles y jueves. Tienen esas dos bonitas horas para exponerlo. El conductismo comienza mucho antes, ¿sí? Comienza con Pavlov, con el estudio de la conducta animal. Luego Watson, el que propone que se debe de estudiar el conductismo que la psicología, para ser tomada en serio, para ser tomada en cuenta, no como algo que estudia algo que no se puede ver, como es la mente humana. Dice, la psicología debe dedicarse a estudiar la conducta, que la conducta sí es observable, sí se mide, sí se puede calificar. Pero no es hasta Skinner que llegamos al conductismo educativo, que es finalmente el que nos compete a nosotros, o el que nos distingue a nosotros, porque Skinner es el que aplica este conductismo a la educación. Y podríamos decir que lo que propone el conductismo a la educación es el estudio del aprendizaje, debe enfocarse en fenómenos observables y medibles, les decía hace un momento. Watson decía, para que la psicología sea tomada en serio, necesita concentrarse no en la mente humana, que no se puede observar, sino en las cosas que sí se pueden observar, medir, ¿sí? Y calificar, como es la conducta humana. En el aprendizaje conductista, donde nos enfocamos en lo que se puede observar y se puede medir en los resultados, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta las personas que les toca exponer.
esta vez. Luego tenemos el paradigma psicogenético. El paradigma psicogenético nace con Jean Piaget. Jean Piaget no es un educador, tengo que decirlo. Jean Piaget era un biólogo y se dedicaba a una cosa muy particular. Él estudiaba moluscos. O sea, de toda la biología que puede estudiar, él lo único que estudiaba era moluscos. Entonces, es chistoso de alguna manera que alguien que estudiaba caracoles después se dedicara a la educación, ¿no? Pero bueno, nacen sus hijos, comienza a ver cómo conocen el mundo sus hijos, cómo aprenden, y dice, no es solamente la conducta lo observable, sino hay algo más que se puede observar. Los chicos, dice Piaget, son constructores de su propio aprendizaje, ¿sí? De acuerdo al estadio, es decir, al periodo de edad en el que se encuentran. Los niños construyen sus aprendizajes de una forma cuando están de 2 a 3 años, cuando están de 5 a 6 años, cuando están de 7 a 9 años, cuando sí, van a construir su aprendizaje, sí, pero de una manera diferente, ¿sí? Los primeros lo van a construir con base en acciones muy concretas, de acuerdo a sus sentidos y de las cosas que pueden manipular. Los niños más grandes van a poder construir su conocimiento incluso solamente con puras ideas. Es más o menos lo que habla el paradigma psicogenético de don Jean Piaget. Luego tenemos uno de mis paradigmas favoritos. ¿A quién le tocó el paradigma cognitivo para que sepa? A mí y a Mariana, profe. Ok, quedan advertidos, no es cierto. No hay advertencias. Ay, no, profe, de por sí. Las tengo muy asustadas, no se estresen. Sí. Pero sí es uno de mis paradigmas favoritos. El paradigma cognitivo tiene muchos autores, que es una explosión de, ya cuando se dan cuenta de que la educación se puede, y la psicología se pueden cuestionar y comenzar a crear otras teorías, abandonan el conductismo, no que abandonen el enfoque psicogenético, pero proponen cosas alternativas al enfoque psicogenético. Dicen, ok, Piaget, sí, los niños construyen su aprendizaje, pero no es lo más importante. Lo más importante es reconocer cómo las personas se organizan, cómo las personas filtran, cómo las personas codifican, cómo categorizan y evalúan toda la información que reciben. El enfoque cognitivo tiene que ver mucho con el conocimiento y las formas en las que aprenden. Brunner va a proponer de alguna manera que las personas aprendemos de 3 formas: en activa, icónica y simbólica. Y por ahí hay 2 conceptos de Brunner y de Ausubel, que son el aprendizaje significativo y el aprendizaje por descubrimiento. En el aprendizaje significativo, aunque ambos autores, Brunner y Ausubel, hablan de él, dicen cosas muy diferentes, y eso es lo que sus compañeras nos van a enseñar, aparte de explicarnos por qué Brunner decía que aprendemos de 3 formas diferentes. Pero sí, en el enfoque cognitivo lo importante es que todos podemos llegar al conocimiento dependiendo de nuestras capacidades, y que todos llegamos al conocimiento dependiente a veces de formas diferentes porque manejamos canales diferentes. Otro de los autores cognitivos es Howard Gardner, que habla acerca de las inteligencias múltiples y dice que las personas aprendemos de acuerdo a las inteligencias que desarrollamos. No es una teoría que esté completamente desarrollada o probada o que tenga que ser obligatoria, pero algo tiene de cierto. Es decir, mientras hay personas que aprenden más fácil con conceptos matemáticos, el mismo concepto, hay personas que lo aprenden más fácil de manera musical, hay personas que lo aprenden más fácil de manera kinestésica, es decir, moviéndose, el mismo concepto. ¿Sí? Yo tengo un ejemplo muy claro de eso. En el libro de 4º año de primaria vienen ejercicios de fracciones comunes. No sé si ustedes identifican cuáles son las fracciones comunes. Las fracciones comunes son esas de 1/2, 1/3, 1/4 y todo lo demás. Y era un ejercicio de fracciones comunes que supuestamente quienes escriben el ejercicio, para que sea más fácil para los niños entenderlo, lo hacen a través de la música, ¿sí?
La música, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero la música tiene notas y esas notas se escriben en un pentagrama, es decir, en 5 líneas seguiditas con unas figuras. La primera figura es la redonda, luego sigue la blanca, luego sigue la negra, la corchea, la semicorchea, la fusa y la semifusa. Y cada una vale la mitad del tiempo del anterior, es decir, la blanca es la más entera y vale 4 tiempos, ¿sí? Pero la redonda, perdón, vale 4 tiempos. La blanca es la mitad de la redonda y vale 2 tiempos. La negra vale 1 tiempo. La corchea vale 1/4 de ese tiempo. Y así nos la llevamos. Y para las personas que estudian música, a lo mejor es mucho más fácil entender las matemáticas a través de ese ejemplo. Yo una vez estaba platicando con mi esposa no es muy buena para la música, o sea, le gusta la música y todo, pero como dice por ahí, no sé si es motivador o comediante, que se compre unos discos de ópera, no porque cante feo, canta bonito, pero no le entiende la música. Entonces, cuando vio el ejercicio, se choqueó todavía, dijo, es que no le entiendo, le digo, pues es bien fácil. Y luego se lo vuelvo a explicar y se quedaba así como que, no. O sea, para ella era mucho más fácil entenderlo con la explicación simple de la mitad de la mitad de la mitad del anterior, la mitad del anterior, que con blanca, con redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa, semifusa. Y habrá niños que necesiten así el pastel completo para poderlo partir a la mitad y luego de partirlo a la mitad, partirlo en cuartos y luego de partirlo en cuartos, partirlo en octavos y luego en 16avos y luego en 32avos para poder entender el concepto, ¿sí? Entonces, un niño que entiende eso es de manera kinestésica y así. Entonces, el enfoque cognitivo o el paradigma cognitivo se enfoca mucho en ver cómo se organiza la información, cómo se filtra, cómo se codifica la información para poder comprenderla, para poder desarrollarla. Finalmente, cómo se evalúa esa información. Luego tenemos el bonito paradigma humanista. El paradigma humanista es muy bonito porque los humanistas dicen que a lo que se dedican es al estudio completo o al desarrollo completo del ser humano. Eso tiene una palabra que es integral, u otros últimamente lo prefieren llamar holístico o holista, es decir, entero, completo. Y eso es supuestamente en lo que se centra el humanismo, en desarrollar o en educar al ser humano completo. Si fijan, viene como respuesta al paradigma anterior, que solamente se concentraba en lo cognitivo o en la información. El humanista dice, sí, qué bueno que aprendan información, pero necesitamos que se desarrollen físicamente y sobre todo que desarrollen sus emociones. Y entonces tenemos que se centren en las emociones, sentimientos y pensamientos del educando, y para ellos a veces el ser es más importante que el saber. Y suena muy bonito. Les decía a sus compañeras, hay muchas más cosas que vamos a ver de lo mismo, pero les decía a sus compañeras, a mí particularmente no me encanta enseñar de esa manera. Yo creo que se han dado cuenta. Yo soy más de cuadritos y cosas por el estilo y que entiendan conceptos y eso. Pero me gusta, por ejemplo, a mi hija la tengo en una escuela que es de corte humanista, donde sí se preocupan mucho por todo su desarrollo integral y mucho por sus emociones, y que en la mañanita meditan, y que cuando la maestra los ve así medio inquietos, no les dice los voy a castigar o no los lleva al cuadrito conductista ese que les decía de economía de fichas, sino que les hace un llamado y les dice encuentren su paz y luego ya todos se sientan, comienzan a meditar y luego ya otra vez siguen con las clases. Está marciano, pero funciona muy padre. De hecho, cuando mi hija comienza a hacer un berrinche, de repente yo todo lo que tengo que decirle es encuentra tu paz y entonces ya comienza a respirar más profundo, se siente en un rinconcito y funciona muy bien. A lo mejor también es un poco conductista, pero tiene que ver más con un desarrollo integral. Entonces, el paradigma humanista, vamos a ver la respuesta que ellos tuvieron al enfoque cognitivo y cómo lo desarrollan. Hay dos tipos de humanistas, los que desarrollan al ser humano en todo lo integral, es decir, le van a proporcionar todo lo que le falta o de lo que es carente o más incompleto, y el paradigma humanista, que donde sí efectivamente, aunque atienden todas las esferas, van a enfocarse en que el ser humano desarrolle su máximo potencial en aquello que es muy bueno. ¿Sí? Y por último,
tenemos el enfoque sociocultural. El enfoque sociocultural es bastante interesante. Les diría que es el más nuevo, pero no, la verdad, de las cosas que es viejísimo, pero pues había estado escondido por ahí. De hecho, el enfoque sociocultural o el paradigma sociocultural surge como una respuesta al enfoque psicogenético, al paradigma psicogenético de Piaget. Vygotsky comienza a leer a Piaget y piensa, no, Piaget es muy bueno en lo que está diciendo, pero de alguna manera está equivocado. Está equivocado por esto, comienza a decir este señor. El detalle es que como Vygotsky era o pertenecía a la Unión Soviética, entonces sus escritos no fueron dados a conocer sino mucho tiempo después, pues porque obviamente nuestro mundo occidental generalmente es capitalista y el capitalismo no dejaba entrar muchas teorías que fueran de corte comunista, por decirlo de alguna manera. No que el enfoque sociocultural sea comunista, pero bueno, alguna base tendrá y entonces por eso no se estudiaba. De hecho, se tradujo, tuvo una traducción temprana y estaba totalmente tergiversada, es decir, equivocada. Y después se tuvo que traducir a Vygotsky al buen español o al buen inglés para que se entendiera realmente su teoría como se entendía. Dato curioso, Jean Piaget tiene un libro que se llama Pensamiento y Lenguaje, donde Piaget dice cómo se desarrolla el pensamiento y el lenguaje desde la teoría psicogenética, y entonces Vygotsky escribe un libro que se llama Pensamiento y Lenguaje, donde le responde de alguna manera a Piaget que está equivocado y que el conocimiento no se construye solamente así, sino que es un constructivismo situado. Pero, ¿qué es lo importante en el enfoque sociocultural? Bueno, es un paradigma en el que el sujeto tiene una relación con un contexto cultural, económico, social y político, y desempeña un papel en ese contexto, y ese contexto influye en él de tal forma de que el sujeto transforma el objeto a través del contexto, y el objeto, una vez transformado, transforma al sujeto a través del contexto. Yo sé que ahorita es complicado, pero sus compañeros lo van a explicar de una mucha mejor manera en la ocasión que ellos exponen. ¿Sale? Y bueno, ahí está un bonito, gracias por su atención. Eso sería el rollo de la introducción a los paradigmas. Para los que llegaron tarde, les voy a poner un cuadro. En ese cuadro vamos a tener todos los paradigmas. Eso es lo que vamos a estar llenando a través de este cuatrimestre para que lo tengan todo en un solo cuadrito, no en hojas que lo tengan que andar buscando. No, todos los paradigmas van a estar en un solo cuadro y incluso los van a poder comparar de manera horizontal, es decir, van a poder ver todas las problemáticas, van a poder ver todos los fundamentos teóricos, todos los fundamentos epistemológicos, y así. Entonces yo se los voy a poner como tarea para que lo vayan viendo y para que lo usen las personas que van a exponer, para que sepan que están rescatando todos los conceptos que se necesitan rescatar. Esta presentación también se las dejo compartida en el Classroom. El detalle, voy colgando. ¿Tienen preguntas? El detalle es que pues esta no se puede volver PDF porque es una presentación. Permítanme un momentito.